Buenos días, hermanos. Vamos a tener una lectura en el Salmo 103, de los versículos del 1 al 11. Tiene por título Alabanza por las bendiciones de Dios, Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a leer el Salmo 103, vamos a leer los versículos del 12 al 22.
Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel por Él ha de amorar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Buenos días, hermanos. Nuevamente estamos hoy domingo, todos reunidos, aunque sea virtualmente, para repasar los versículos, como lo hacemos todos los domingos. En esta oportunidad, como el anterior domingo, vamos a repasar todos juntos los versículos del libro de Mateo, Mateo 6, 9, 12, y si queréis en vuestras casas, pues lo podemos repasar todos juntos como hacemos siempre. Mateo 6, 9, 12 dice así: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en el sexto domingo de confinamiento y estamos confinados y estamos realmente en este tiempo con cierta incertidumbre de las próximas decisiones o las próximas órdenes que nos tienen que dar las autoridades, pero mientras tanto
estemos conservando la calma, estemos confiando en el Señor, estemos orando los unos por los otros y preocupándonos también por el estado de cada uno de los hermanos. Gracias a Dios nadie me ha comunicado que esté pasando por ninguna situación grave, así que seguimos orando para que el Señor nos proteja y nos cuide. También tenemos que estar orando por aquellos que están trabajando, que están en situaciones de posibles riesgos, que el Señor les cuide y los proteja, y también para que el Señor esté dando dirección y sabiduría a aquellos que tienen que tomar decisiones. Pensamos en las fuerzas del orden, pensamos también en los gobernadores, gobernantes, que el Señor esté a nuestros ministros, que el Señor esté dándoles sabiduría para tomar decisiones correctas y que el Señor nos protege y nos cuide a todos. Quisiera llevaros a la palabra de Dios en Marcos capítulo número 6, versículos del 30 al 44. Marcos capítulo número 6, versículos del 30 al 34. Hay algo que me ha impactado mucho del Señor Jesucristo y a continuación lo veremos. Lectura. Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los panes, los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Vamos a orar al Señor y a pedir que el Señor nos enseñe a través de su palabra. Oremos. Amado Padre Dios Santo, gracias por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra la obra de tu Hijo Jesucristo y el poder que se manifestó a través de su vida a favor nuestro. Señor, gracias por tu redención, pero gracias, Señor, porque tus enseñanzas son importantes para vivirlas nosotros también hoy en día. Enséñanos a cómo vivir hoy, enséñanos a confiar más en ti, haznos crecer y fortalecernos en ti y en tu palabra. Cuida, Señor, de cada hermano allí donde esté, y que tu Santo Espíritu nos hable a nuestros corazones y a nuestras mentes para que estemos cada día más dejándote a ti vivir en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo y te lo agradezco. Amén. Quisiera hablaros hoy de esta alimentación de los 5.000. Y el tema de hoy quisiera hablar de la compasión de Cristo. Y esa compasión que nos enseña a nosotros hoy. Tenemos aquí un milagro muy conocido, la alimentación de los 5.000, claro, ¿quién no lo ha oído?
Es un milagro que cada evangelista le dedica tiempo. ¿Sabéis cuántos milagros aparecen en cada uno de los 4 evangelios? ¿Sabéis cuántos milagros aparece el mismo milagro en todos los evangelios? 1. Y es este. Este es. ¿Algunas de las razones por qué aparecen los 4 evangelios? Pues creo, quizás, no lo dice la Biblia, pero creo quizás por la similitud con Moisés. El profeta, él era el profeta y él prometió el profeta, y esa similitud se ve en Moisés proveyendo pan, comida para el pueblo, y el Señor Jesucristo también multiplicando ese pan y esos peces para dar comida al pueblo, alimentando al pueblo. Pero hay otra razón que me parece más obvia y mucho más importante, y aunque la Biblia tampoco lo dice, pero sí que nos da unas pistas, y tiene que ver con la Pascua. La Pascua para Cristo es muy importante. Además, Él es el Cordero de la Pascua, que era prometido, que todos los demás corderos y todas las Pascuas anteriores eran un símbolo. Entonces, es muy importante. Y el Evangelio de Juan nos dice que justo en este milagro que aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, nos dice en el versículo 4, Juan 6:4, nos dice que estaba cerca la Pascua. Así que cuando vemos el Evangelio de Juan, nos presenta la Pascua como algo muy importante, y en los demás evangelios también. Pero ahí vemos 3 Pascuas, 3 Pascuas. Y qué importante es ver esas 3 Pascuas en la palabra de Dios. No vamos a estudiar la Pascua, pero solamente voy a mencionar la tercera Pascua, es la Pascua de Jesús mismo. Jesús está en el aposento alto, Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos en la última cena, y esa Pascua es muy simbólica y muy importante porque el Cordero de la Pascua está preparado para ser inmolado. Pero aquí, en esta ocasión, tenemos la segunda Pascua, y es muy importante entenderla. Esta es la segunda que aparece, y en esta segunda Pascua vemos realmente que viene el cambio. Hasta aquí, sin buscarlo el Señor Jesús, la popularidad y las multitudes le habían seguido. Pero a partir de esta segunda Pascua, el Señor enfrenta a sus seguidores con la realidad, a todos los que le siguen con la realidad, y los confronta realmente. Hasta la primera Pascua el Señor enseña a sus discípulos, hasta la segunda Pascua el Señor enseña a sus discípulos y a las multitudes, pero a partir de esta tercera Pascua, de esa segunda Pascua en el tercer año, antes de la tercera Pascua, realmente es el tiempo de impopularidad. La gente, de hecho nos dice la palabra de Dios que las multitudes le seguían para hacerle rey. Nos dice en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Querían hacerle rey por la fuerza. Así que esta idea de que empieza aquí él a confrontar me llama mucho la atención y creo que es una de las razones. Al leer este pasaje, hay 2 cosas en este texto que me llama mucho la atención, me impresionan. De hecho, me impactan, pero más que eso, estas 2 cosas de Cristo me confrontan, me retan realmente al ver estas 2 actitudes del Señor Jesucristo, muy importantes para nosotros. La primera es su humildad. Es que me confronta, me reta. Y la segunda es su compasión. La primera, soy orgulloso y me impresiona mucho que el creador de todo el universo, el todopoderoso, sea tan humilde. Me llama mucho la atención. Como el todopoderoso se baja más bajo incluso que la humanidad. El mismo dijo. Siendo el que debería de servirle todo el mundo, él vino para servirle y dar su vida. Humildad. Y aquí lo vemos. Pero la otra cosa de Jesús que no solo me impacta, sino que me reta y me confronta, es su compasión.
con todo el mundo. Es compasivo con todo. Y me llama mucho la atención cómo puede ser tan compasivo con personas que ahora verás, por ejemplo, el joven rico no quiso quedarse con él. Y como Cristo se quedó triste, o sea, el pasaje nos muestra cómo Cristo se quedó triste por este joven que prefirió seguir otro Dios, el Dios de la riqueza, antes que seguir al Señor Jesús. Así que vamos a ver hoy rápidamente la compasión. La palabra compasión que aparece aquí viene del griego, y la palabra griega es un poco difícil, esplanmisomai. Y esplan significa intestino. Y nisomai nos habla realmente de esa revuelto y esa lucha que hay dentro de uno mismo. Así que compasión es ser movido a benignidad, ser movido a misericordia, y es ese sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. ¿No te ha pasado alguna vez? Es verdad que mueve mucho las emociones, pero escuchamos las noticias y vemos y escuchamos que personas no se pueden ver, que están enfermas, que una está en la UCI gravemente, la otra está también en otra UCI grave, y con vídeos se ven unos al otro, y a mí me conmueve y me hace sentir compasión, pero esta compasión de Jesús va mucho más allá, porque ahí vemos cierta necesidad y cierto deseo de bondad entre esas personas, pero la compasión de Cristo nos llama mucho más la atención y debemos de aprender de la compasión de Cristo. Primero vamos a ver la compasión de Cristo por sus discípulos. Segundo, vamos a ver la compasión de Cristo por las multitudes. Tercero, vamos a ver la compasión de Cristo por las necesidades espirituales de las personas. Y en cuarto lugar, vamos a ver la compasión de Cristo por las necesidades físicas de las personas. Primero, la compasión de Cristo por sus discípulos. Y me llama mucho la atención, y hago la distinción entre sus discípulos y las multitudes, porque muchas veces nosotros mismos, que trabajamos y vivimos con gente a nuestro alrededor, no somos dados a compasión con ellos mismos. Esa familiaridad que realmente hace que abusemos de la confianza, no nos sale natural ser compasivos con los que nos rodean. La palabra de Dios nos dice que el mismo Señor Jesús es muy compasivo. Y Él dice en Marcos 6:31, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús ve a estos discípulos que acaba de mandarlos a testificar, a predicar, a sanar y ayudar a la gente, y ellos vuelven contándoles todo lo que han hecho, todo lo que le han dicho, todo lo que han enseñado, y Él mira a sus rostros, mira a sus ojos, se fija en ellos y les dice: necesitáis descanso. ¡Qué compasivo! ¡Qué bueno! ¿Habéis hecho eso? Pues podréis haber hecho más. A veces somos así, con esa naturaleza dura y difícil. Pero el Señor tiene compasión. Una compasión que me llama la atención. El texto no nos dice que vinieron cansados, pero casi seguro que es lo que Jesús vio en sus rostros. Ellos vienen, le rinden cuentas de lo que habían hecho, lo que habían dicho, y Él les recomienda descanso. La necesidad de descanso. ¿Y sabéis por qué? Dice la palabra de Dios en el versículo 31. Porque muchos iban y venían. No paraba, había constante actividad. Y no paraban. Y Él dice: necesitamos ir aparte. Dice el mismo Señor Jesús, el mismo Señor Jesucristo se preocupó del desgaste de sus discípulos.
Y Él sabe realmente. Así que Cristo dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Para Cristo es importante el descanso físico, pero sobre todo el descanso del alma. El descanso del alma no lo encontraremos en ningún otro lugar, sino que en la palabra de Dios y en Cristo mismo. Qué importante es para nuestra vida. Cuando estamos cansados espiritualmente, eso se traduce en cansancio físico mucho más frustrante. Y qué importante es, dice Salmo capítulo 4, versículo número 8, nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¡Qué bendición! Ese descanso se halla, y lo vemos en el texto, en la confianza y tranquilidad y seguridad que me da Él. ¡Qué bendición! Él, como hombre, sabe realmente lo que es cansarse y tener necesidades físicas. Tenemos el ejemplo de Jesús pasando por Samaria, y cuando llegó al pozo de Jacob, dice que él se sentó a descansar y allí tuvo hambre y sed. Y son necesidades naturales del hombre. ¿Y qué hizo? Pues vamos a seguir. No, descansa. Y el Señor quiere realmente tener en cuenta las necesidades. Y Él está enseñando a sus discípulos que cuando Él no esté, entonces ellos van a tener que disciplinarse para servirle sin extenuarse. ¡Qué importante es! Así que Jesús es muy compasivo con sus discípulos. Y a veces cuando leemos de los discípulos pensamos, no necesitan compasión. Pero Jesús sí que vio esa necesidad de compasión. En segundo lugar, Jesús fue compasivo con las multitudes. Nos leemos ahí del versículo 32 al 33, donde todos estos vinieron y nos cuenta el texto de que como Él dice, vamos a descansar, y entran en el lago de Genezaret, o en el lago de Tiberíades, o ahí en el mar de Galilea llamamos, aunque no es un mar, es un lago. Y ellos van a cruzar de un lado al otro, y los discípulos entran con Jesús, y solo los discípulos entran con Jesús en la barca, y todos los demás rodean, corriendo para llegar a la otra parte, de tal manera que cuando llegan, ya están allí todos, las multitudes. Y llegan allí. Y Él sabe realmente. Y por eso digo, la compasión, y ya le vais a ver por qué yo digo que me es difícil entender la compasión de Jesús. Él sabe realmente que la gente lo seguía por las señales que hacía. Así nos dice en Juan 6:14. Lo seguía por las señales que hacía. De modo que le querían para usarlo, más que para amarlo. Recuerda que Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno, pero esa multitud es la que a Jesús lo mueve a compasión. Jesús no dice, estos me quieren para aprovecharse de mí, solo me quieren para que les saque de sus apuros, pero era la realidad. Querían llenar sus barrigas de comida y por eso querían hacerle rey. Él no dijo, en realidad, solo quieren sacar de mí todo lo que puedan, pero yo no les importo. No, Él no pensó así. No dice esto. Esta es la multitud por la que Jesús siente compasión. ¿Te das cuenta? ¿Por qué la compasión de Jesús me impresiona y me confronta? Cuando yo sé que alguien se quiere aprovechar de mí, ¿qué siento de él? ¿Siento compasión? Eso no es lo que normalmente sale naturalmente de nuestra vida. El corazón de Jesús conoce el estado del corazón de las multitudes. Él ve más
que lo que está habiendo exteriormente. Multitudes que en realidad vienen para satisfacer sus propias necesidades. Dice el versículo 34, Marcos 6:34. Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ovejas que no tenían pastor. El Señor Jesús, al ver a las multitudes, las vio como ovejas que sin pastor. Las ovejas sin pastor corren de aquí para allá, sin rumbo, sin dirección, sin propósito, sin saber dónde pastar ni qué pastar. Se ponen ansiosas, se intimidan, se sienten inseguras, no tienen quien las escuche a ellas, ni ellas escuchan realmente a alguien que les guíe de verdad. Esto es como vive la mayoría de la humanidad hoy en día. Y más en estos días tan difíciles con la pandemia, con el COVID-19. Cristo, cuando miraba al rostro de estas personas, veía más que pobreza física. Él veía la pobreza espiritual de sus almas. Que realmente la pobreza espiritual de las almas es 1.000.000 de veces más pobre que la pobreza física de cada persona. Qué importante es ver como Cristo ve a las personas. Hermanos, tenemos que ver a la gente como Jesús les veía y les tenía compasión. Solo así tendremos verdadera compasión por las personas. Ahora vamos a ver el final de este versículo 34, que adrede lo he dejado sin leer, y dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué importante es este versículo. Quiero ver ahora la compasión de Jesús por las necesidades espirituales del hombre. Necesidades espirituales. Comenzó a enseñarles. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, mira, la hora ya es muy avanzada, en el versículo 35. Ya se hace tarde, corta ya de seguir enseñándole. ¿Qué había pasado? Cristo había estado todo el tiempo enseñándole cuán importante es la palabra de Dios. Él se percata de la ignorancia que tienen esas multitudes que le siguen a él. Le tienen mucha ignorancia de la palabra de Dios. Ignoran lo importante y la enseñanza que tiene la palabra de Dios para sus vidas. Hermanos, la ignorancia de la palabra de Dios es nefasta para la vida del alma. Necesitamos enseñar la palabra de Dios. Dice la misma palabra de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay que dar ese conocimiento. Le faltó conocimiento de la palabra de Dios, le faltó conocimiento de la obra de Dios, le faltó conocimiento de quién era Jesucristo. Si lo hubieran sabido, no lo hubieran crucificado, así nos dice la palabra de Dios. Si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Por eso ocurren muchas de las cosas. Ignorancia. Pero la ignorancia muchas veces es voluntaria. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de sacar de la ignorancia a tantas almas que están a nuestro alrededor. Y es pecado no enseñar la palabra de Dios, porque se nos ha mandado hacerlo. La gran comisión nos manda hacerlo. Nos dice en el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ve y predica, pero enséñales la palabra de Dios. Ve y conviértelo, pero enséñales la palabra de Dios. Por supuesto, si no se han convertido, les va a costar comprender la palabra de Dios. Pero no dejar de enseñar la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, Jesucristo tiene compasión por las necesidades físicas del hombre. También lo tiene en cuenta. Los versículos 36 al 39 podemos leerlos. Vemos ahí el milagro. Nosotros no tenemos la capacidad de ver las necesidades del alma de cada persona. Él ve y dice, tienen hambre. Tengo compasión de ellos. Darles de comer. Y él sabe realmente que no hay para dar de comer a todos. Y los pone a prueba. A ver, ¿en quién están confiando ellos? Les pregunta a los discípulos, ¿en quién confiarías tú y en quién confío yo muchas veces para ayudar a los demás?
miramos el bolsillo y decimos, bueno, no sé, si puedo ayudarle, no tengo mucho para ayudarle. Y el Señor dice, no mires en el bolsillo, mira en tu corazón, mira en la oración. Y el Señor los confronta. Los discípulos, ¿sabes cómo respondieron? 200 denarios de pan. ¿Cómo? ¿Están confiando en la bolsa de dinero? Pues precisamente lo lleva Judas, a saber lo que quedaría. Posiblemente no quedaría mucho. Ese no es en lo que el Señor quiere que confíen. ¿Qué tenéis? Pues con lo que tienes, el Señor quiere usarlo para su gloria. Es lo que el Señor quiere, ni más ni menos. ¿Cuánto tenía la viuda pobre? 2 blanquitas. Pues 2 blanquitas es lo que el Señor quiere para su gloria. Nada más. No se sirve de ricos ni de poderosos. Él se sirve de personas humildes que vienen a buscarle a Él en oración. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Les da una gran lección. Pero primero, a nosotros, que como nosotros no vemos las necesidades de las personas, ¿qué tenemos que hacer? Pues pidámosle a Dios que nos ayude a sentir como Él siente por las personas. Y en segundo lugar, tenemos que asumir que esas necesidades están en medio de la gente que nos rodea. Así nos enseña la palabra de Dios. La gente que viene y que se acerca a ti tiene necesidades. Por lo tanto, aunque no conozcas las necesidades, tienes que cumplir la lección que el Señor Jesús nos da en este. Dice que Él, ¿qué hizo? Con esa poca cosa, dice, oró al cielo. Oró y metió la mano en la cesta, confiando en el Todopoderoso, y repartió, y dio, y sobró. Hubo suficiente para todos, y sobró, y al final se recogieron 12 cestas de todo lo que se repartió. ¡Qué bendición tan grande! A nadie le faltó de por lo menos 10.000 personas. Esto no fue un problema para Jesucristo. El Dios que hizo el universo por su palabra, de la nada, para Él no era un problema dar de comer a 10.000 personas por lo menos. No había ningún problema. Y además, ¿qué problemas tienes tú y qué problemas tengo yo? La tercera persona de la Trinidad mora en nosotros. El Todopoderoso mora en nosotros. El que ha creado el universo, el que dio de comer a estas por lo menos 10.000 personas, no será suficiente para suplir tus necesidades. No será suficiente para que Él tú dejes tus problemas en sus manos para que Él los solucione. Dios es más glorificado en nuestras necesidades, que Él puede solucionar según su voluntad, que en que estés realmente y te sientas estable y cómodamente. Qué importante es tener esto en cuenta. Debemos poner nuestros ojos en Dios y no en las circunstancias. Cuando tú crees, piensas y te centras en quién es Dios, entonces te darás cuenta que el Todopoderoso es mucho más grande que cualquier circunstancia y cualquier problema de nuestra vida. Dios es mucho más grande que esta pandemia que estamos sufriendo en estos días. Dios es mucho más poderoso que cualquier enfermedad. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es donde debemos de depositar nuestra confianza y nuestra vida. Mira esta ecuación. 5 panes, 2 peces, 10.000 personas comen. ¡Wow! Esto en la mente racional de cualquier persona no le entra. No tiene lógica humana. Dios no hace las cosas contando con nuestros recursos. Porque el día que eso ocurra, pues no necesitaremos a Dios. Y no necesitaremos tener fe en Dios. Pero hermanos, la Biblia es un libro de fe. Y de principio a fin, la fe corre por toda la Biblia. Puedes leer Hebreos capítulo 11. Por fe, por fe, por fe, por fe, por la fe.
Y cuán importante es que Dios llama a nuestra fe basada en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra, en el Señor Jesucristo que vino a nosotros. En la Biblia, mujeres estériles tuvieron hijos. Mujer de 90 años y marido de 100 años. Una mujer estéril de 90 años, un hombre de 100 años, tiene hijos. Para Dios no hay nada imposible. Tenemos también gente que va al desierto, donde no se cultiva ni se compra comida, y comen una gran multitud, entre 1 millón y 2 millones de personas, comen todos los días, pero durante 40 años. ¿En qué mente racional entra esto? ¿En qué lógica humana entra esto? No, es fe verdadera que se basa en un Dios que obra sobrenaturalmente. Y además sus ropas y sus calzados no se desgastan durante 40 años. La gente que no sabe pelear, la gente que ha salido y realmente es inexperta, se les manda a luchar. ¿Y qué hacen? Pues mandan a los adoradores primero. Primero los adoradores. Y luego dan una vuelta. Y luego dan 7 vueltas. Y después de 7 vueltas se supone que tocando esas trompetas, Dios va a obrar. Y así es. Las murallas caen. Eso es como Dios obra. La Biblia es la historia de los eventos sobrenaturales. Esa es nuestra fe. Ese es nuestro libro. Ese es nuestro Dios. Así debemos caminar con Él, confiándolo todo a Él. Confiando todo en Él. Todo nuestro ser en Él. Es así. Caminas así. No caminamos por vista, sino por fe. Y si no, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así dice la palabra de Dios. Romanos 14, 23. Hermanos, somos confrontados por la palabra de Dios a tener compasión, a tener fe en el Señor y a vivir como el Señor, o dejando al Señor vivir en nosotros, y a tener compasión como el Señor tuvo en las multitudes, creyendo solamente en Él, teniendo fe y esperando en Él. Hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos al Señor en oración. Amado Padre Dios Santo, gracias por tu misericordia y bondad, gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos para que te honremos y glorifiquemos. Ayúdanos, Señor, para que tú recibas de nuestra vida toda la gloria. Perdónanos por nuestras faltas y pecados, perdónanos por nuestra falta de fe, perdónanos, Señor, por nuestra falta de dominio propio, perdónanos, Señor, porque en este tiempo no nos hemos centrado solamente en ti. Quiero honrar y glorificar tu nombre y quiero pedir por mis hermanos para que todos demos un paso al frente y digamos, sí, Señor, vive tú plenamente en mí porque creo solamente en ti y solamente te necesito a ti. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Que tengáis buen día. Esta tarde a las 7 volveremos a tener culto.